Buenos días, queridos amigos. Otra vez nos encontramos para seguir nuestro diálogo, nuestro paseo por la palabra de Dios y seguimos hablando acerca de los fundamentos, las características del cristianismo. En este contexto de qué es el cristianismo, estamos hablando acerca de la ética, la moral, desde el punto de vista de Jesús. Para poder entender desde dónde parte la construcción que hace Jesús de la ética, no podemos ignorar unos capítulos fundamentales del mensaje del Evangelio que solemos denominar el Sermón del Monte. Especialmente en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 7, nosotros encontramos ese sermón extraordinario de Jesús, donde vemos los fundamentos, la constitución del reino de Dios que Él ha venido a establecer a la tierra. El Sermón del Monte tiene algunas características que son sumamente interesantes. Primero, tenemos que pensar que Jesús habla desde un monte y desde ese monte reinterpreta la ley y anuncia la ley nuevamente. Esto nos lleva al Antiguo Testamento, nos lleva a otro monte, nos lleva al monte Sinaí, donde un gran profeta, Moisés, anuncia la ley, transmite la ley que de Dios había recibido. Ahí el pueblo de Israel escucha la ley que Dios transmite y recibe en tablas de piedra esa ley por mediación de Moisés. Pero ese Moisés anuncia que va a venir un profeta semejante a él. Ese profeta semejante a él es Jesús. Pero es un profeta semejante a él en el sentido de que es un legislador, porque Cristo viene a hablar de la ley nuevamente. Y en el monte de las bienaventuranzas, ese nuevo Sinaí, donde Dios se vuelve a comunicar con la humanidad, pero de una manera diferente, porque ahora lo hace directamente, habiendo asumido, tomado la naturaleza humana, Dios habla directamente con los seres humanos desde el monte de las bienaventuranzas para decirle cómo se debe vivir la vida cristiana. Lo primero que llama la atención del Sermón del Monte es cuando Jesús plantea el camino hacia la felicidad. La felicidad, desde el planteamiento de Jesús, que está expresado en las bienaventuranzas, no está en la acumulación de riquezas, la felicidad no está en bienes materiales que uno pueda acumular. La felicidad, desde el planteamiento de Jesús, pasa por ser de determinada manera. Por eso Cristo dice, bienaventurados los que reconocen su condición de pobreza espiritual, que no son orgullosos desde el punto de vista espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, eso es lo que dice cuando dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. O cuando Él nos invita a ser pacificadores, cuando Él nos invita a ser limpios de corazón, cuando Él nos invita a estar gozosos en medio de las tribulaciones. Todo eso nos plantea que lo que Jesús nos está diciendo es que la verdadera felicidad se encuentra en una actitud, en una manera de vivir, en una manera de relacionarse con el mundo que nos rodea y con las personas que nos rodean. No se trata de hacer, sino de ser pobre en espíritu, de ser limpio de corazón, de ser pacificador, de ser humilde, de ser consolador, de ser realmente alguien transformado por la gracia. La ética farisaica se centra en el hacer esto, hacer lo otro. Jesús apunta al ser, lo que yo debo ser. No es tanto el hacer, es lo que soy. Evidentemente lo que soy produce en mí una conducta determinada, produce en mí una serie de valores, pero si lo de adentro no se cambia, lo externo puede mostrarse de una manera, pero sin una transformación real. Y eso es lo que Jesús condena de la ética farisaica, que era algo que cambiaba a las personas por fuera, pero no transformaba realmente el corazón. Lo segundo, que es impactante del Sermón del Monte, es cuando Jesús
empieza a renunciar la ley. Jesús guardó la ley a lo largo de su vida. Él guardó todos los mandamientos, del primero al 10º. No tuvo problema con la obediencia a la ley, nunca cuestionó la obediencia a la ley. Pero esa ley, esos 10 principios que habían sido dados por Dios en el monte Sinaí, habían sido tergiversados, habían sido trastocados de alguna manera. El fariseísmo había transformado la ley en un yugo, había transformado la ley en una carga tremenda, difícil de llevar. Jesús lo que hace es poner la ley en su sitio. De hecho, cumple una profecía que nosotros encontramos en el libro de Isaías, que anuncia que el Mesías vendría a engrandecer la ley y a magnificarla. Y eso hace Jesús. Viene a engrandecer la ley y viene a magnificarla. ¿Por qué? Porque le va quitando toda la paja, le va quitando todas esas capas que las tradiciones humanas habían puesto sobre la ley. Y todas las limitaciones que el propio ser humano desde su realidad le había puesto a la ley y que Dios en su compasión, en su misericordia, había consentido. Que nunca nos tenemos que olvidar que Dios camina también al paso de su pueblo, al paso de sus hijos. Entonces la ley tenía ciertas limitaciones propias del tiempo, el contexto y la cultura en que fue anunciada en el monte Sinaí, y Dios soportó pacientemente esas limitaciones de la ley. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, Gálatas capítulo 4, para redimir a los que estaban bajo la ley, para recibir la adopción de hijos. Y esta redención de estar bajo la ley no es otra cosa que vivir la ley de otra manera. Vivir la ley sin todas esas limitaciones que la humanidad había puesto sobre la ley. Y entonces encontramos que Jesús empieza con esas declaraciones extraordinarias que dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y esto es fantástico, porque ahora nosotros descubrimos la espiritualidad de la ley en el mensaje de Jesús. Descubrimos la grandeza de esa ley desde el punto de vista de Jesús. Y vemos que la obediencia a la ley, que es parte indiscutible de la ética, de la moral cristiana, no puede ser jamás desprendida de un corazón transformado, de un corazón renovado. Os voy a poner simplemente algunos ejemplos. Cuando Cristo dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te das cuenta? Jesús está hablando del corazón. Jesús está hablando de lo que pasa en mi interior. Es eso lo que debe ser transformado. Es eso lo que debe ser modificado. La conducta externa se puede aprender. Uno puede aprender a comportarse de determinada manera, pero ser alguien transformado por la gracia, solo es el resultado del milagro de la comunión con Jesús. Por eso Cristo nos dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. ¿Sí? Y Jesús me enseña a ser perdonador, a amar, a no tener rencor, a no pagar con la misma moneda, a enseñar que hay otra cara para las cosas, que hay otra manera de tratar al prójimo, que hay otra manera de relacionarse con este mundo muchas veces hostil, y es sobre la base del principio de la gracia, sobre la base del principio del amor, de la bondad, de la compasión, de la misericordia. Así que la ética que Jesús construye para nosotros, enunciando el Sermón del Monte, se basa en el ser alguien transformado, ser alguien renovado por la presencia de Cristo en su corazón. A lo largo de la historia del cristianismo, tristemente, muchos cristianos, la iglesia cristiana en general, muchísimas, infinidad de veces no ha entendido esto. A veces nos hemos movido en la ética farisaica, en la ética de los escribas y de los fariseos. Hemos construido iglesias, congregaciones, denominaciones, donde el hacer era más importante que el ser, donde hemos construido éticas puritanas, pietistas, legalistas, farisaicas,
basadas en el hacer y no en el ser. Nos hemos transformado en cristianos que condenan a otros, que ajustician a otros, que maltratan muchas veces a otros. Hemos creado guerras de religiones. Nada de esto tiene que ver con la ética de Jesús, enunciada en el Sermón del Monte, donde me habla de ser alguien transformado por la gracia de Dios que obra en el corazón. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.